Se trata de una reforma constitucional que no responde a criterios de ubicación, sino a criterios de contenido, haciendo obviamente del actor judicial, del actor legislativo, un intérprete auténtico al servicio de la potencialización de los principios de dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, digamos, que están detrás de los derechos humanos, y no de un topógrafo al servicio, digamos, de un mapa normativo que establece diversas jerarquizaciones entre unas normas y otras. De lo que se trata, en función del nuevo marco constitucional, del artículo 1 constitucional, es de identificar la norma de derechos humanos independientemente de su ubicación. Si se trata de una constitución, si se trata de un tratado internacional o incluso de una ley, y a partir de la ubicación del contenido de esa norma de derechos humanos es que se tiene que potencializar la aplicación más favorable. Los instrumentos internacionales de derechos humanos son un concepto amplio que incluye toda la decantación normativa, contenido en instrumentos, tanto de lo que se conoce como el hard law, como el soft law, y en este sentido es muy importante no solamente hacer referencia a lo que establecen los compromisos interamericanos, sino también a los compromisos en el marco del sistema de Naciones Unidas. Cuando la Constitución habla de normas de derechos humanos y establece una serie de principios, tenemos como primera actividad que identificar la naturaleza diferenciada de los tratados internacionales de derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia, desde un famoso caso resuelto en 1951, establecía que estos tratados internacionales, los de derechos humanos, los estados contratantes no tienen intereses propios, solamente tienen por encima de todo un interés común, la consecución de los propósitos que son la razón de ser de la propia convención, refiriéndose a la Convención sobre Genocidio. La Corte Interamericana, de manera mucho más puntual, reconociendo esta naturaleza diferenciada de los tratados internacionales de derechos humanos, señalaba lo siguiente: la Corte debe enfatizar, sin embargo, que los tratados modernos sobre derechos humanos en general y en particular la Convención Americana no son tratados multilaterales de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos para el beneficio mutuo de los estados contratantes. Su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente al propio Estado como frente a los otros estados contratantes. Este principio de interpretación pro persona supone dos tareas fundamentales desde mi perspectiva. Una, asumir que los derechos, la decantación y el reconocimiento de los derechos usualmente se hace a partir del reconocimiento de la parte intuitiva del derecho y posteriormente la parte restrictiva del mismo. Ejemplo, toda persona tiene la libertad de manifestar su pensamiento propio, toda persona tiene la libertad de asociarse de manera libre. E inmediatamente después se establecen algunas restricciones válidas sobre las cuales el Estado puede limitar de manera legítima, atendiendo ciertas regulaciones, esos derechos, tanto libertad de expresión como libertad de asociación o de manifestación, orden público, salud pública, etc., seguridad nacional, etc. Entonces, ¿qué supone el principio pro persona? Desde mi perspectiva, supone asumir que la parte intuitiva del reconocimiento de los derechos humanos es un piso, pero asumir en contrapartida que la parte restrictiva del reconocimiento de los derechos humanos, la parte restrictiva, es no un piso, sino un techo. En este sentido, lo que se tiene que hacer es, digamos, para explicarlo de manera un tanto gráfica, tomar dos columnas en las que se vaya haciendo un ejercicio de sumatoria respecto de la decantación protectora en la forma en la que se reconocen los derechos humanos, para tener una predisposición de sumatoria que nos permite ir acumulando peldaños a partir de pisos comunes, que puede ser la Constitución, que puede ser el Tratado Internacional, repito, en la parte que dignifica, en la parte que emancipa el contenido de la norma de derechos humanos. Pero también me parece fundamental que se avance en el desarrollo de la implementación legislativa de los principios que nos convocan en esta mesa, tanto el principio pro persona como el principio de interpretación conforme. Ya hay ejemplos de legislación secundaria que consagran estos principios. Por ejemplo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, artículo 7º, señala: cuando se presenten diferentes interpretaciones, se deberá preferir aquella que proteja con mayor eficacia a las personas o a los grupos que sean afectados por conductas discriminatorias. La Ley General de Víctimas, en su artículo 3º, señala: esta ley se interpretará de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.
¿Cuál es la invitación respetuosa que desde el Alto Comisionado hacemos al Poder Legislativo de la Unión? Favorecer la implementación legislativa de la reforma constitucional, pero también incluir la cláusula pro persona en cada una de las piezas de legislación en materia de derechos humanos. Concluyo diciendo lo siguiente: México adoptó un mapa constitucional en junio del 2011, pero aún no ha conquistado el territorio que ese mapa constitucional le deja. Más que hablar de una tierra prometida, estamos hablando, más bien, seguimos hablando de una tierra prometida más que de un territorio conquistado. Muchísimas gracias. Bueno, apostamos para resolver la presencia de los tratados internacionales entre nosotros, no por una relación de fuentes del derecho, sino por un sistema de interpretación que involucra a todas las fuentes de producción de derecho, aunque los referentes sean la Constitución y los tratados internacionales, involucra a todas las fuentes del derecho. Y eso le da una aplicación, digamos, también a la legislación federal general y a las entidades federativas. Nuestra apuesta fue por un sistema interpretativo y no por vía de las fuentes. ¿Qué hace que ese tema de supremacía constitucional voltee a ver, y eso lo dice la Corte de varios, un sistema de primacía de contenidos ante las normas más protectoras? Esa fue una primera apuesta. Apostamos también porque ese sistema de interpretación conforme tuviera el modelo más acabado, no el europeo, que siempre se anda peleando para ver cuál es la apuesta final, sino el latinoamericano. Es un diseño altamente acabado porque también incorporó el principio pro persona, como decía el principio entre los demás en la materia de resolver los derechos humanos. Además, quisimos que esa interpretación lo sea conforme a todas las normas de derechos humanos incorporadas en la Constitución y en los tratados. No solamente al catálogo sustantivo, sino también a la parte procesal y en ese sentido a la jurisprudencia y a las orientaciones que mandan los organismos internacionales. La iniciativa del diputado Arroyo Vieira dice que la Constitución es la que establece las restricciones a los derechos y que por tanto tendría una jerarquía superior a los tratados y que se contradice con entonces el párrafo primero con el segundo, porque el párrafo primero dice con las restricciones que esta Constitución establezca, entonces por lo tanto hay una contradicción en no establecer esa supremacía en el párrafo segundo. Bueno, no es cierto. La Constitución ha establecido, todas las constituciones del mundo establecen las restricciones, pero eso no obsta para que sean restricciones interpretadas de conformidad, que es exactamente el ejemplo que dio Alain cuando tengan unas restricciones en la Constitución que no sean compatibles con los tratados y que conformarían el piso más alto. En fin, yo lo que terminaría es con que esta apuesta que di en pasos secuenciales, que brevemente apunté, me parece que tenemos que seguir adelante, ¿no? Hay estos intentos legislativos y el intento cotidiano que hay en algunos espacios del Poder Judicial por restringir la reforma, por revertirla en estos casos. Yo creo que nos tienen que mandar el mensaje de una apuesta más generosa, más clara, más amplia, por una reforma que puede tener, si permitimos que expanda sus alcances, efectos altamente democráticos para México. Medir los avances y hacer una lista de pendientes legislativos en torno a la reforma constitucional en derechos humanos, que yo diría todavía más no la reforma constitucional, sino las reformas constitucionales en derechos humanos, porque todas estas reformas que a final de cuentas se fueron desmembrando obedecen pues a un camino de larga data de organizaciones de la sociedad civil, al propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ya desde el 2003 emitía 30 y tantas recomendaciones, las cuales después se retomarían en aquel proyecto de la sociedad civil, de organizaciones de la sociedad civil, de académicos, y acompañado precisamente por esta Oficina de Naciones Unidas, y el cual pues se fue desmembrando y fue entrando como en diversas etapas, ¿no? En una primera etapa las cuestiones del debido proceso en la materia penal, lo que a veces llamamos los juicios orales, en realidad el sistema acusatorio, el tema obviamente y muy importante de la reforma en materia de amparo,
y que aquí, bueno, en mi concepto particular creo que también el proyecto de ley que aún todavía está ahora creo en Cámara de Senadores, pues también ahí con algunos aspectos graves, ¿no?, sobre los cuales pues hay que poner el énfasis. Sin lugar a dudas, como decía Alan García aquí, pues tenemos el mapa, pero no hemos conquistado el territorio. Y creo que si hacemos un balance, pues los resultados no son del todo positivos. Hay que entender también que estas reformas de gran calado que implican un cambio no únicamente textual en la Constitución, sino una forma diferente de concebir el derecho en México, que implica incluso un tipo de Estado distinto, con centralidad en los derechos humanos, una forma también de aproximarnos distinta, pues obviamente lleva un tiempo, no es instantáneo. Las reformas para su implementación llevan algún tiempo. Ciertamente el órgano revisor de la Constitución fijó plazos y pues los plazos simplemente no se han cumplido. Pero más allá de no haberse cumplido, el tema que yo quisiera comentar es no solamente es hacer una ley, sino hacer una buena ley. Una ley que armonice y que sea compatible con las obligaciones internacionales que tenemos en materia de derechos humanos. Y si a eso le sumamos el tema de las contrarreformas, ¿no?, que ya con una era suficiente, la del diputado Arroyo en Cámara de Diputados, y ahora tenemos la del día de ayer en Cámara de Senadores, Raúl Cervantes, del mismo partido político que Arroyo, bueno, pues realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante porque además, como dice muy bien el doctor José Luis Caballero, parecen no comprender de qué trata la reforma o la esencia de la reforma. Es decir, me da la impresión que están tratando de volver a un derecho donde ya estaba todo totalmente acabado, que no entraba en contradicciones, de un corte jerárquico, autoritario. Pues eso pues realmente no es por lo que se apostó, lo que estamos tratando de hacer. El tema del artículo primero, del famoso párrafo que dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pues de ello se derivan muchas cosas que aquí ya se han dicho. El tema de la interpretación conforme, por ejemplo, que José Luis ha dado con gran profundidad, el tema del control de la constitucionalidad, el tema del control de la convencionalidad. Y ojo, porque cuando hemos hablado aquí de ese control de constitucionalidad y convencionalidad difuso, debemos decir que no hemos estado acostumbrados a hacerlo. Aunque los tratados internacionales nos han obligado desde hace 30 años, más de 30 años, simplemente no los hemos cumplido. Y ahora cuando queremos entrar de golpe a hacer no solamente un control de constitucionalidad, sino de convencionalidad, pues sí, nos presenta severos retos, ¿no? Pero no por eso hay que darnos por vencidos, sino tenemos que montarnos en esta nueva dinámica. La responsabilidad de llevar a cabo este tema de los derechos humanos, de la armonización normativa, etcétera, por supuesto que es una gran tarea del Poder Legislativo. Por supuesto que es una tarea de todas las autoridades, como dice el artículo primero. Pero yo debo decir una cosa también, la sociedad tenemos una gran responsabilidad aquí, de acompañar a las autoridades, de supervisar a las autoridades, y cuando veamos que no están haciendo correctamente este trabajo, también criticar a las autoridades y manifestarnos. Creo que en estos momentos, yo diría, lo veo a pesar de estos signos que parecen venir en contra y que son regresivos y autoritarios, yo lo veo con gran optimismo. Es decir, ha costado mucho trabajo esta reforma de derechos humanos y pues ahora nos toca defenderla. Les agradezco mucho su atención. México ha ratificado varios instrumentos en materia de derecho internacional, entre ellos los más importantes, no voy a mencionar todos, pero es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En ambos instrumentos señala el artículo segundo que desde 1981 lo ratificó México, que se tiene que realizar los estados parte todas las reformas necesarias para hacer efectivos, y subrayo, efectivos,
los derechos humanos regulados en esos instrumentos internacionales. ¿Qué es lo que quiero puntualizar con esto? Que desde 1981 teníamos la obligación de ajustar no cualquier ordenamiento, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para hacer efectivos los derechos humanos consagrados en estos instrumentos internacionales. Y efectividad de los derechos humanos no significa tener una ley, una constitución, un reglamento o cualquier disposición jurídica, incluso en pergamino y con letras de oro, que establezca o que declare cuáles son los derechos humanos, sino que efectivamente se garantice el goce y ejercicio de los derechos humanos consignados en estos instrumentos internacionales. Si desde 1981 se pretende que tengan efectividad los distintos instrumentos, que son muchísimos en materia de derechos humanos en nuestro país, la reforma al primero constitucional es una fórmula magnífica para poder dar cumplimiento a estas obligaciones establecidas en estos instrumentos internacionales, sin tener que reformar toda la Constitución o reformar finalmente todas las leyes y demás disposiciones que fueran contrarias a los instrumentos internacionales. Esa es la gran maravilla de precisamente esa reforma. Le estaba dando en bandeja de plata a la Suprema Corte de Justicia, se lo está dando a los jueces, magistrados, para que cumplan con la función precisamente, ya no nada más de aplicar el principio de legalidad, subrayo legalidad, sino de hacer justicia lacto sensu, que eso es lo que está de por medio, de hacer efectivos los derechos humanos. Entonces, tenemos disposiciones en la Constitución que son contrarias a las normas de derechos humanos, pero no solamente eso, que hay derechos humanos contemplados en los instrumentos internacionales que no sé cómo respondería la Corte ante el reclamo de estos. Y precisamente por eso es el principio de universalidad. Está el derecho a la indemnización por error judicial, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Indivisibilidad, bueno, y además no solamente son esos derechos, universalidad también alude a que son a todas las personas, ¿no? No puedo decir altos, flacos, chaparros, negros, blancos, migrantes documentados, migrantes no documentados. Hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, en concreto del ministro Sergio Valls, en que dice que el indocumentado, el que no tiene estatus legal en el país, tiene expectativas de derecho. Yo le contesto, ¿hay expectativas de persona? ¿No? ¿Engendros o qué serán? Expectativas de derecho. Ministros de la Suprema Corte. Entonces, a eso alude el principio de universalidad. No se requiere tener la documentación para que se respeten los derechos humanos. O sea, a cualquier migrante, con documentos, sin documentos, deberían de reconocerse los derechos humanos. Indivisibilidad. Este principio alude a que hay algunos muy complejos y que no se pueden fraccionar. Alguno diría que abarca el derecho de acceso a la justicia. No es nada más el debido proceso legal, como se entiende normalmente, pues nada más que tengan los tribunales ahí estén instalados, que me permitan presentar una demanda, etc. Eso no es acceso a la justicia. Acceso a la justicia, en todo el término de la concepción del derecho humano regulado por los instrumentos internacionales, es tener asistencia jurídica cuando no se tienen los recursos para pagar un abogado. Porque de nada sirve tener los tribunales si tú no tienes un abogado. El derecho de acceso a la justicia además implica, en el caso de ser extranjero, el derecho a la notificación consular. El derecho de acceso a la justicia precisamente significa tener derecho a una notificación, en fin, es un derecho larguísimo, pero nosotros lo entendemos muy restringidamente. Interdependencia. Los derechos se encuentran vinculados, por ejemplo, las desapariciones forzadas. No se puede decir que se viola si no se tiene certeza de que ha muerto. Nada más el derecho a la vida, es a la integridad personal
¿no? Es a la libertad. Hay una interdependencia. Al ser humano no se le puede fraccionar. Tú nada más tienes derecho a la vida y derecho a la libertad, pero no tienes derecho a la educación y no tienes... Hay una interrelación entre los distintos derechos humanos. Y finalmente, progresividad. No muchos de las sentencias de los tribunales internacionales y demás organismos en materia de derechos humanos hablan de esta progresividad, es decir, han desarrollado esta progresividad de los derechos fundamentales. ¿Cómo se ha desarrollado? A veces sujetos que no están contemplados llegan precisamente en una labor de interpretación a quedar contemplados por la norma de derechos humanos, o se llega a dar un contenido mayor a la norma de la estrictamente contemplada en el instrumento internacional. Entonces es un punto de partida, es un mínimo lo establecido en el instrumento internacional, lo cual obliga a las autoridades nacionales a ir más allá de lo regulado. Ese es el piso mínimo al que se aludía, pero que puede darse avances progresivos en una mayor efectividad de protección de los derechos humanos. Es muy preocupante que esta misma semana, como ya se señaló, el senador priista Raúl Cervantes haya presentado otra iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar el artículo 1, como la que en su momento presentó también el diputado priista Francisco Arroyo. Es decir, ¿qué me hace suponer? Pues que hay mucha presión, porque si viene por parte de las dos cámaras, pues es que algo está pasando. Y cabe recordar que en 2011 el PRI fue uno de los que defendió y apoyó la aprobación de la reforma en materia constitucional. Fue incluso ¿qué era el diputado? El senador Pedro Joaquín Colbert, uno de los grandes defensores. Y esto nos lleva entonces a pensar que una vez que se tiene ganado el poder, como hoy lo tiene el Partido de la Revolución Institucional, el PRI, la administración del presidente Enrique Peña Nieto intenta retroceder en lo establecido en el artículo 1. Es decir, que mientras el PRI no recuperaba la presidencia y como una forma de congraciarse con la ciudadanía, optó por impulsarla. Sin embargo, ahora que están en el poder, pretenden ser regresivos en la protección de los derechos humanos. Los dos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, resulta que las dos iniciativas provienen del PRI. Por ello vale la pena recomendarles que lean no toda la sentencia del caso de Cabrera García y Montiel Flores a los diputados, porque quizás no tengan tanto tiempo, pero al menos sí el voto razonado que emitió el juez ad hoc, que es un juez mexicano, Eduardo Ferrer MacGregor, en relación a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso conocido como de los ecologistas. Y que incluso para los ciudadanos su lectura es mucho más amable que leer también toda la sentencia. En conclusión, lo que se dice ahí es, que el control, lo que se explica es que el control de convencionalidad es la obligación que tienen los jueces de un Estado de aplicar las disposiciones contenidas en un tratado internacional ratificado por el mismo en casos concretos o aún por encima de disposiciones de índole interno que sean contrarias al objeto de dicho tratado, buscando aplicar el ordenamiento que resulte más favorable a su destinatario, incluso si eso significa declarar la invalidez de una norma general, ello en concordancia con el principio de la buena fe internacional. Es decir, esto le toca y les corresponde exclusivamente a los jueces. Y por ello hay que trabajar muy de cerca con el Poder Judicial.
la reforma de derechos humanos abre, en cierta medida, un espacio que puede ser aprovechado por la izquierda, ya sea por vía judicial o vía legislativa, para establecer cierto tipo de cambios sociales y de una nueva vinculación entre la Constitución y la sociedad, una relación bastante dañada debido a las contrarreformas, por ejemplo, del 92 en materia agraria y las recientes reformas en la Ley Federal de Trabajo, por ejemplo. Primero que todo, decir por qué esta reforma es blanco de una contrarreforma o por qué hay tanto nerviosismo en esta cuestión. Y si esto tiene que ver algo en el sentido de que abra una agenda para la izquierda. Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo hay un tema político detrás de esta cuestión. ¿Por qué? Porque como dice Boaventura de Sousa Santos, para el régimen, digamos, neoliberal, para un esquema neoliberal de democracia de baja intensidad, lo que se necesitan son instituciones jurídicas de baja intensidad. Es decir, instituciones jurídicas que sean inaccesibles, que protejan ciertos derechos, digamos, de las clases dominantes, propiedad, digamos, que protejan a los contribuyentes, como prácticamente hacen los tribunales federales en materia tributaria, ¿no? Que, digamos, eliminen las reformas legislativas progresistas en materia de protección del medio ambiente, de salud, de no discriminación, laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este mantenimiento de un Estado neoliberal mínimo va muy acorde en los esquemas de la contrarreforma, digamos, constitucional en materia de derechos humanos. Vamos a quitarle la posibilidad a los tribunales de declarar inconstitucional normas que van en contra de los derechos de los trabajadores, en contra de los derechos del colectivo LGTBI, en contra de los derechos, digamos, de diferentes grupos, digamos, populares, en contra de los avances, digamos, en cuestiones de género, etcétera, etcétera. Aquí me parece que en este sentido podemos ver ciertos ejemplos de este Estado de Derecho neoliberal que se está consolidando en México. Uno de ellos es que tras tocar estas reformas, que son los pequeños avances que se han tenido desde la izquierda, o los posibles horizontes de oportunidad para la izquierda para avanzar a través de amparos, digamos, estratégicos, a través del litigio estratégico y de, digamos, una nueva reordenamiento, digamos, del discurso de derechos humanos para causas progresistas, a través de legislación enfocada en este marco de derechos humanos o justificada en ese marco de derechos humanos para ganar ciertos avances progresistas, pues en contra de eso vemos ciertos avances de este Estado de Derecho mínimo neoliberal. O sea, que vemos, por ejemplo, pues una amplia protección que ahí sí a ningún miembro del Poder Judicial Federal y a ningún legislador de derechas le parece problemático, ¿no?, que la Corte y que las legislaciones en materia fiscal provean de tal hueco fiscal a la recaudación de la Federación, a las recaudaciones locales para grandes contribuyentes. Es decir, ahí no les tiene ninguna preocupación que se proteja excesivamente los derechos, si es que se pueden llamar derechos, o más bien los intereses de los grandes contribuyentes. Segundo, también vemos que este Estado neoliberal de derecho es lo que permite que, por ejemplo, en los casos de las expropiaciones azucareras durante el sexenio de Fox, se establezca un procedimiento de expropiación mucho más reforzado, que tenga, digamos, derecho de previa audiencia, como es en el caso del Grupo Azucarera México y de otras expropiaciones que se dieron, ¿no? También esto es lo que a final de cuentas permite que la segunda sala de la Suprema Corte pues niegue que la Comisión Federal de Electricidad sea patrón sustituto de Lucifer Sexto. Es decir, toda esta estructura que parece ser que es ultra defensora de los derechos de ciertas clases privilegiadas o de los intereses, llamaría yo, de ciertas clases privilegiadas, y a final de cuentas teme tanto la posibilidad de articulación social de una reforma de derechos humanos por grupos que le son incómodos a los esquemas dominantes. Se obvian mucho del trabajo legislativo que está pendiente, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de una ley en materia de desaparición forzada, aunque bueno, voy a decir por qué sigue siendo un poco, digamos, sigue siendo necesaria la expedición de una ley de este tipo. Ya existe una convención internacional sobre la desaparición forzada de las Naciones Unidas, una convención muy completa, ya ratificada por México y que por lo tanto está incorporada al orden jurídico nacional, y pues los operadores de justicia, tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial, ya están obligados
a aplicar esta convención directamente sin necesidad de esperar a que se expida una ley general, ley federal en la materia, ¿no? Pero bueno, aún así, yo considero que hay ciertos puntos que sí son necesarios legislar, ¿no? No todas las respuestas, digamos, no debe conducir esto a una parálisis legislativa en materia de derechos humanos. Todavía hay algunos pendientes que deben ser completados y que son independientes de la aprobación y de la ratificación de estos tratados. En primer lugar, mencionaría reformas en materia penal, sobre todo en lo que respecta a la tipificación de delitos. ¿Por qué? Porque si bien los tratados internacionales, la Convención contra la Tortura, la Convención en materia de desapariciones forzadas, establecen unas definiciones muy amplias que abarcan muchos supuestos en materia de tortura y desaparición forzada, mucho más amplios que la legislación mexicana. Si uno revisa los códigos penales mexicanos, cómo define la legislación penal la tortura en la mayoría de las leyes, tanto estatales como federal, como la desaparición forzada, se da cuenta que son definiciones muy limitadas, muy limitativas. No van acorde con lo que establecen los estándares internacionales. Se incorporaran sin las reformas penales respectivas como asuntos como la imprescriptibilidad de estos delitos, por ejemplo, la jurisdicción universal. ¿Esto qué es? Pues que en México se puedan juzgar a personas responsables de tortura o desaparición forzada aunque hayan sido cometidas fuera del territorio mexicano. Estas cuestiones también deberán ser eventualmente incorporadas a la ley. Y bueno, esto abre, digamos, dos frentes, ¿no? Dos importantes retos legislativos. El primero es la adecuación de la legislación a estos estándares internacionales, la definición de tortura y de desaparición forzada tanto en la legislación local como federal, para ajustarlas a lo que establecen estos tratados internacionales. Y el otro gran reto es la homologación, que ya se ha hablado en materia de tortura. Digamos que es muy diferente cómo define la tortura una ley, por ejemplo, como la del Distrito Federal, a la de Guerrero, ¿no? Poner en duda el papel de los tratados internacionales en base a una interpretación obsoleta y rígida de la aplicación del derecho no es solo una cuestión técnica, es un ataque, un riesgo para los derechos de todas las personas en México. No olvidemos que en los últimos años México ha sido condenado en 6 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que prácticamente cada órgano de derechos humanos de las Naciones Unidas que realiza recomendaciones sobre México tiene unas palabras durísimas para la realidad mexicana. México no está cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Y en este panorama, el querer restar relevancia a los instrumentos internacionales de derechos humanos supone querer ignorar esa realidad. La consecuencia de esto es muy importante. Los tratados, por su contenido, son hoy por hoy una protección para los derechos humanos en México. Una protección que la Constitución y las leyes mexicanas solo brindan en la medida en que integran estas normas internacionales. Dejar de lado las normas internacionales o limitar su potencia supone no solo una amenaza a la lógica de la reforma constitucional, sino sobre todo, y repito, poner en riesgo los derechos de todos y todas nosotros. Las normas internacionales nos deben ayudar a marcar el camino de pendientes legislativos, por ejemplo, que este poder, el poder legislativo, debe de seguir en los próximos años. Solo pensar en algunos elementos donde las normas internacionales de derechos humanos marcan el camino a México. El arraigo, esta detención administrativa sin cargos que favorece la tortura, las desapariciones forzadas, la fabricación de culpables, que también se hablaba en la mesa anterior. La propia tortura, como también nos señalaba Octavio, los abusos cometidos por militares, las desapariciones forzadas, la atención a las víctimas, los derechos de las personas que han sufrido desplazamiento interno a causa de la violencia en México, la lucha contra la pobreza, porque la pobreza es también negación de derechos humanos, negación del derecho a la salud, a la vivienda, a la educación. Los derechos de las mujeres en un país donde la discriminación, la violencia, el maltrato institucional siguen siendo comunes. En todos estos y en muchos otros ámbitos, las normas internacionales van mucho más lejos que las normas nacionales. ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso? ¿Estamos realmente dispuestos a poner nuestros derechos en manos de normas nacionales que sabemos que son insuficientes, que sabemos que, dependiendo del poder político, tienden incluso a la regresión? Yo creo que esa es la verdadera pregunta que tenemos que hacernos respecto a las reformas que se están proponiendo.
Eliminar, además de la Constitución, o limitar las obligaciones internacionales que tiene México, en realidad no elimina esas obligaciones. México va a seguir obligado a nivel internacional por las normas que ha firmado. México, si no cumple, va a seguir siendo condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México, si no cumple, va a seguir teniendo todas estas recomendaciones por parte de los organismos de Naciones Unidas. Y más allá de eso, los derechos humanos como promesa no es solo una promesa hacia la comunidad internacional, es básicamente una promesa y una obligación hacia todas las personas que viven en México. Querer cerrar los ojos, querer ignorar esta realidad, no va a hacer que desaparezca esa obligación. Pero no podemos quedarnos únicamente en la defensa de la reforma constitucional de 2011, sino que tenemos que ir más allá, como ya se ha señalado en diversas ocasiones en lo largo de esta mañana. Tenemos que ir hacia la legislación secundaria, tenemos que ir hacia todas esas normas que se deben de aprobar para hacer realmente efectivos los derechos humanos en México. Pero aún hay que ir más allá. México es un país que se caracteriza por tener leyes pero no justicia. Tenemos que ir hacia la aplicación de las normas. Tenemos una ley contra la tortura desde el año 91. La tortura es generalizada en México hoy en día, más de 20 años después. Es cierto que esa ley contiene defectos, que hay que mejorarla, pero aún así ni siquiera se cumple esa ley. La Constitución, las leyes no cambian la realidad. Son herramientas útiles, como lo son los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esta es una herramienta que todos y todas tenemos que cuidar, como tenemos que hacer ahora ante las contrarreformas, pero también y sobre todo tenemos que usar. La realidad de México debe transformarse y eso no sucederá mágicamente, sino con el trabajo de todos y de todas y con el trabajo de la sociedad mexicana exigiendo a los poderes públicos, exigiendo a los partidos políticos y a los diferentes poderes y de los diferentes niveles de gobierno que cumplan. Hoy toca defender los avances en la reforma constitucional, pero también avanzar en todos los pendientes, muchos de los cuales ya se han dicho, y tenemos que recordar una cosa: los derechos humanos no se nos están otorgando por los poderes públicos, no se nos otorgan por la Constitución, los tenemos como personas, con independencia de lo que las normas nacionales establezcan. Por eso tenemos que hacerlos valer, incluso con independencia de lo que vengan a decir las normas nacionales. Y decía que México no está cumpliendo debidamente con el respeto, la tutela y la protección de los derechos fundamentales. Y surgía en la mente de un servidor que en México, la sociedad mexicana la conformamos gobernantes y gobernados. Y entonces los que estamos fallando somos ambos, este binomio que conforma la sociedad mexicana. Porque creo que una de las partes que nos ha significado este no cumplimiento de nuestro país parte en que el Estado mexicano no ha entendido que la función de cualquier Estado-nación es ser un instrumento facilitador para que precisamente los miembros de su sociedad puedan lograr ese desarrollo integral y armónico. Ser un instrumento a través de los servicios públicos para poder generar esas condiciones de desarrollo y de crecimiento. Pero por otro lado, tampoco el Estado ha entendido que su función es difundir y concientizar dentro de todos los sectores de nuestra sociedad este significado. Porque es muy fácil entender los derechos humanos como ese conjunto de prerrogativas. Me toca, tengo derecho a, pero no se da uno muchas veces cuenta que como somos los mismos seres humanos, dotados de la misma dignidad y al tener los mismos derechos, repito, tenemos como consecuencia, por un lado, prerrogativas, pero también correlativas obligaciones. Este foro nos tiene que provocar, uno, a fortalecer las acciones verdaderas, a tender a una concientización de vida, del concepto, del significado, de la trascendencia que deben de tener en la vida de cada una y uno de nosotros los derechos fundamentales. Pero por otro lado, ¿de qué manera vamos a generar para que junto ustedes y nosotros como órgano legislativo podamos hacer esas normas que verdaderamente les satisfagan? Uno de los derechos fundamentales, sin duda, es a la participación ciudadana, es a generar esa incidencia en la vida democrática de nuestro país
como lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 25 y 26 de la Constitución Federal. Pero pregunto, ¿es esa una realidad? ¿Son ustedes escuchados para verdaderamente recoger su sentir y trasladar esa inquietud y preocupación en una norma jurídica? Todavía tenemos un vacío. Si esta reforma tiene sus enemigos, es que tiene su entidad, tiene su presencia, tiene su fuerza. Y lo que se haga desde este significativo artículo primero, no solo él, pero desde el artículo primero de la Constitución, afecta toda la actuación del Estado. O sea, esto no podría ser algo que vaya más lejos. Los derechos humanos permean toda la vida pública. Pero yo le dice que la función del Estado no es otra que la de funcionalizar, operar los derechos humanos, los derechos fundamentales, pero todo el aparato del Estado al servicio de los derechos fundamentales. No hay otra, no hay actividad pública que podamos imaginar desconectada de los derechos humanos. Y lo que ha planteado la reforma al artículo 18 es algo que pareciera una verdad de perogrullo, porque dice que la ejecución de las penas se llevará a cabo conforme a los derechos humanos. Luego entonces, si los derechos humanos se deslavan por virtud de estas contrarreformas, entonces toda la ejecución penal y también todo el sistema de justicia también se verá deslavado. De ahí la importancia y la conexión entre esos temas. Y voy a presentarles un caso muy simple de cómo los derechos humanos, tomándolos en serio, les decía que parecía una verdad de perogrullo porque pues toda la actividad del Estado debe ser conforme a los derechos humanos, pero es muy significativo que se haya insertado en el artículo 18 que las penas se ejecutarán conforme a los derechos humanos. Y la Suprema Corte se tomó esto en serio, afortunadamente, la primera sala de la Suprema Corte, y dio un giro tomando principios del derecho internacional de los derechos humanos, como el de la autonomía de la conciencia, como el del proyecto de vida, que no tenían una tradición en el derecho nacional, y ha establecido un nuevo criterio genérico para la ejecución de las penas, que es el derecho penal de acto. Ha cuestionado severamente la tendencia en nuestras leyes, en nuestro sistema jurídico, e inclusive en la literalidad de nuestra Constitución, a establecer la pena, a concebir la pena como una forma de tratamiento del individuo. Para pasar a un estado donde ya no se trata de considerar a la persona sancionada o en prisión preventiva como objeto de tratamiento, sino precisamente acudiendo a todo el bagaje del derecho internacional de los derechos humanos y considerando que en materia penitenciaria no puede ser la excepción, porque la Constitución nos dice que será de acuerdo con los derechos humanos, el sujeto ya no es objeto de tratamiento, sino es sujeto de derechos y obligaciones. Esto es una revolución que coloca a México en los países más avanzados a partir de este criterio de la Corte. Es una revolución que llevará a transformar, o que puede llevar, si se sostiene y continúa en esta dirección y se permea en esos criterios de la Corte, expresados en dos tesis muy contundentes que se llaman Derecho Penal de Acto y Derecho Penal de Autor, de esta época del 2012, que nos lleva a plantear una revolución en el sistema de ejecución de las penas para que el debido proceso que se inicia en el juicio, en el derecho a un juicio justo, no termine con la sentencia, sino que continúe con la ejecución de la pena o inclusive se adelante ese debido proceso a la ejecución de la pena anticipada, que es la prisión preventiva. En este momento de la transición de uno a otro sistema, tenemos la obligación de transitar también hacia una nueva base conceptual, una nueva base que nos permita no solo entender estas nuevas definiciones del derecho penal, sino recomponerlas desde sus orígenes, buscando en todo momento su armonización con la cultura de respeto a los derechos humanos. Cuando legislamos pensamos muchas veces que los conceptos o las expresiones impuestas en los códigos penales son neutras o indeterminadas, cuando en realidad todas las expresiones que vertemos en nuestra legislación
parten de esa misma tradición inquisitiva y la perpetúan. Ustedes se preguntarán, ¿por qué hago esta introducción sobre la transición de uno a otro modelo? Pues justo porque considero que como los grandes pendientes de esta reforma y de su integración con la reforma de derechos humanos del 2011 es la ausencia de una técnica legislativa clara y determinada a cerrar por completo los conceptos, paradigmas y prácticas del sistema inquisidor, porque en algunas entidades federativas donde se ha legislado al respecto se legisla con los lentes del sistema acusatorio, pero llevando en la sangre el sistema inquisitorio, sus conceptos, sus prácticas y sus fracasos. Un adecuado análisis del proceso de transición, así como de los contenidos conceptuales vertidos en las nuevas legislaciones que se han adecuado a este sistema acusatorio, nos permitirán darnos cuenta de que no basta con señalar una fecha límite para imponer un nuevo sistema en todo el país, que no basta con señalar que se ha adoptado un nuevo sistema para erradicar por completo el anterior, y que sobre todo no basta con crear nuevos códigos o nuevas leyes si no logramos superar desde nuestra posición como legisladores y legisladoras las ataduras del viejo sistema penal y transformarlo desde la raíz. Otro pendiente legislativo en esta materia es lo que podríamos denominar reglas de coexistencia entre los dos sistemas, a partir de la entrada en vigor plena del sistema adversarial. Se abre un compás en donde coexisten ambos sistemas con normas y procedimientos distintos entre sí, pero ligados en cuanto a las instituciones que los implementan. Por razón de la temporalidad resulta relativamente sencillo determinar esta coexistencia, pues aquellos delitos cometidos antes de la entrada en vigor del nuevo sistema se rigen por el sistema tradicional y viceversa. Sin embargo, la diferenciación en razón de la materia y en razón de la concurrencia de delitos no es tan sencilla. Me parece importante dilucidar sobre la relevancia que tiene el establecer reglas claras de coexistencia entre ambos sistemas, como ya lo he comentado, y establecer también reglas claras en casos de concurrencia de delitos del concurso ideal y real y en casos de atracción a nivel federal. Por todo ello es importante la construcción de un discurso, de una base conceptual, metodológica y procesal que permita armonizar la norma sustantiva con su respectiva norma adjetiva, tanto a nivel federal como a nivel estatal, incorporando reglas y criterios claros que permitan ir consolidando poco a poco el sistema oral adversarial. Ahora sí, voy a hablar del tema por el cual yo fui invitada, que es la presentación de la reforma a la propia Constitución para derogar de la Carta Magna en el artículo 16 la figura del arraigo de nuestro sistema judicial. Esta iniciativa, además, quiero decir, no es una iniciativa personal, acompañan los grupos parlamentarios de izquierda de esta Cámara, el PT, Movimiento Ciudadano y el PRD. En la exposición de motivos de dicha iniciativa comentaba que la constitucionalización de la figura cautelar del arraigo en la reforma penal del 2008 permitió no solo integrar esta figura al texto constitucional, sino que además permitió incorporarla al sistema jurídico nacional y estatal, creando un subsistema de franca violación a los derechos humanos, particularmente los derechos de libertad personal y de tránsito, a la persecución de inocencia, al debido proceso legal y a la dignidad y la honra. El uso desmedido de esta figura ha permitido que mientras las personas se encuentran bajo arraigo y bajo el escrutinio del Ministerio Público, se les impongan tratos crueles, degradantes e inhumanos, tortura psicológica y amenazas diversas con la finalidad de obtener una confesión autoinculpatoria o con la finalidad de obtener información relacionada con presuntas actividades delictivas. Señalaba también en aquel momento que uno de los argumentos que ha enarbolado el gobierno federal y algunos gobiernos estatales para defender esta medida cautelar se basa en que dicha figura constituye una herramienta efectiva para combatir la delincuencia común y en especial la delincuencia organizada. Sin embargo, esta premisa resulta falsa. En la ley de migración hemos visto, bueno, hay una nueva ley de migración relativamente nueva que se promulgó en mayo de 2011, justo antes de la reforma constitucional. Y en esta ley, los que trabajamos el tema hemos estado revisando
algunos de los artículos precisamente en cuanto a la constitucionalidad. Y una de las cosas que vemos en la situación de las personas transmigrantes es que la participación de las autoridades, ¿no?, en las detenciones muchas veces son arbitrarias y violan los preceptos del artículo 16 de la privacidad de la Constitución. Entonces, en ese sentido, como estaban hablando en la mesa anterior sobre la reforma en materia penal, en materia migratoria es interesante porque la detención en sí no está considerada por la ley de inmigración como privación de la libertad. Entonces, todos los conceptos, las personas son detenidas, pero no se llama detenido, no se llama asegurado. Las personas que están en estaciones migratorias no están privadas de la libertad, están alojados, ¿no? Y toda esa forma de renombrar lo que realmente es una privación de la libertad afecta mucho en cuanto al debido proceso. Entonces, nosotros que trabajamos en el tema hemos hecho algunas sugerencias en artículos específicos de la ley de migración que se podrían reformar para homologar, que es precisamente uno de los temas que hemos estado viendo hoy, ¿no? Uno es el artículo 144. Hay toda una serie de artículos en la ley de migración que establecen las razones por las cuales se puede deportar a una persona extranjera. Y una de estas razones es si la persona es sujeto de derecho, sujeto de un proceso penal, ¿no? Entonces, este concepto pues viola la Constitución, porque si una persona está sujeto de un proceso penal, pues todavía no ha sido juzgado, no tiene sentencia, ¿no? Entonces, va en contra de la presunción de la inocencia. Luego, también otra razón puede ser si la persona ha sido sentenciado por un delito grave. Y finalmente puede ser si la persona podría ser una amenaza para la seguridad pública. En la misma Constitución, otro tema que se reformó en 2011 fue el artículo 11, que habla de la libre tránsito, ¿no? Esto es uno de los temas pues, en todos los países, ¿no? Que cualquier persona que está dentro del país tiene el derecho de viajar dentro del país, y pueden ser restringidos estos derechos, ¿no? Por razones de salud y, como dijeron en la primera mesa, por razones de seguridad nacional, etcétera. Pero lo que pasa con la aplicación de la ley de inmigración es estas formas de subirse a los autobuses, por ejemplo, y hacer control y revisión migratoria y bajar a las personas usando criterios que no pueden ser otra cosa que discriminatorios, porque muchas veces revisan a personas mexicanas. Entonces, esto también se podría revisar, porque el artículo 11 establece el derecho del libre tránsito, y el mismo ley de migración también lo establece. En el tema de la migración, los derechos de las personas migrantes, es especialmente grave, digamos, las contradicciones que existen entre los derechos que se encuentran reconocidos en tratados internacionales, los derechos humanos que se encuentran en la Constitución y las leyes reglamentarias, específicamente la ley de migración, como ya se ha referido Gretchen, y también en su reglamento, ¿no? El reglamento de la ley de migración. Pienso que existen como espacios donde no están reconocidos estos derechos. Pensamos que hay grupos, que todos sabemos, ¿no? Estas definiciones como de personas en situación de vulnerabilidad, que pues, sufren con mayor frecuencia violaciones a derechos. Todos hemos visto, somos ya conscientes de las violaciones a derechos humanos que sufren las personas migrantes que transitan por México. Y a mí lo grave es que, lo que me parece más grave es que se ha vendido lo contrario. Incluso
no sé, en medios de comunicación, que incluso el Congreso, la Cámara de la legislatura pasada, señalaba como se presumía, por ejemplo, las visas de tránsito. Pues las visas de tránsito no existen y nunca han existido. Las visas de tránsito se suponía que se les iba a otorgar a las personas migrantes para que pudieran transitar por el país sin ser perseguidos. Bueno, esto nunca pasó, ¿no? Y a mí lo que me parece más grave de este asunto es que estos anuncios, de alguna forma, no se ha hecho yo creo que ningún estudio, pero se incitó, ¿no? Se les sugirió a todas las personas migrantes que iban a poder pasar por el territorio sin ningún peligro. Pues esto no solamente no fue así, sino que con seguridad, pues ellos confiados, ¿no? Pues podrían haber sufrido, y así estoy seguro que sufrieron, violaciones a sus derechos. Hay una cuestión que parece interesante y que creo que también se ha echado en saco roto, que es el artículo 2 de la Ley de Migración, que reconoce que las organizaciones de la sociedad civil, que incluye también las organizaciones de personas migrantes, pueden, y más bien tienen el derecho de participar en la creación de políticas públicas que tengan que ver con la política migratoria. Bueno, la ley, digamos, se traduce en una política pública de forma más clara cuando existe la reglamentación de la misma. En el reglamento de la Ley de Migración no se cumplió con este artículo 2 y las organizaciones no tuvimos participación, digamos, una participación adecuada con unos criterios previos para poder, digamos, señalar las deficiencias o poder señalar cuál sería el contenido mínimo de este reglamento. Entonces, por ahí también es una tarea pendiente, ¿no? Ahora ya, evidentemente no es, digamos, materia del Congreso, pero sí estos artículos que consideramos inconstitucionales, pues se tendrían que revisar para armonizarlos con los tratados internacionales. Y por lo pronto, a mí me parece que si sabemos que existen estas contradicciones, lo mínimo sería pues no aplicarlos, ¿no? Según el principio pro persona, mientras averiguamos que para los abogados que conocemos el tema migratorio es evidente que son violatorios de derechos humanos. Lo que tendríamos que hacer es no aplicarlos hasta que un juez decidiera si es o no inconstitucional, o hasta que se reformara por medio de los canales constitucionales, que en este caso sería una reforma de la Ley de Inmigración. Por un lado, me parece que la crisis del campo y toda la desestructuración de las formas campesinas, de la propiedad comunal y social, así como ejidal, ha sido fundamental para ir sentando, digamos, este nuevo contexto de conflictividad socioambiental, así como la imposición también de un nuevo sistema agroalimentario que lo que está evidenciando, bueno, es la concentración en pocas manos, en realidad el ascenso también y la emergencia de una agroindustria a partir del desmantelamiento de las economías campesinas. Eso por un lado como un primer proceso que habría que detectar y que viene de la mano o se abre fundamentalmente a partir de la reforma al artículo 27 y una serie de leyes que también van de la mano, así como con la firma del Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, también vemos como un segundo proceso general de este conjunto de transformaciones es la reorientación de la economía hacia una reprimarización. Esto significa un auge de las actividades extractivistas, que bueno, hay bastantes documentos, investigación de por medio que está demostrando que el extractivismo en nuestro país y en todos los países de América Latina es un tipo de actividad que no está generando ningún encadenamiento productivo, no está generando ningún tipo de desarrollo económico endógeno, sino por el contrario, está generando una dependencia externa sujeta a la demanda internacional en términos de que todos los recursos naturales extraídos, todas estas mercancías extraídas, finalmente terminan siendo commodities que están ligados justamente a la demanda internacional y que no hay ningún desarrollo productivo, desencadenamiento productivo en ese sentido. Simplemente se extraen los recursos naturales y son exportados hacia los países que los demandan.
En ese sentido, creo que algunos de los ejes que también nos pueden ayudar a entender dónde está la novedad de este extractivismo, de estas políticas de reprimarización de la economía. Bueno, por un lado tiene que ver con la extracción de bienes naturales no renovables, como es el caso de los minerales, el gas, el petróleo, como ha sido históricamente una punta de lanza del desarrollo nacional, pero ahora estamos enfrentando severos escenarios de umbrales de agotamiento de estos bienes naturales. Y a su vez, frente a estos umbrales de agotamiento, están habiendo desarrollos de tecnologías sumamente agresivas de exploración y de explotación, como es el caso de la industria petrolera, que ya en nuestro país está haciendo uso de estas tecnologías justamente para lograr la explotación de recursos minerales que antes ya se habían considerado de yacimientos improductivos, pero que ahora frente a esos umbrales de agotamiento, o lo que se conoce como el pico del petróleo, bueno, se requieren de estas nuevas tecnologías que nos ayuden a sortear la escasez. Por otro lado, estamos viendo una alarmante transformación de bienes renovables que están empezando a ser no renovables, como es el caso del agua, la industria forestal, los agronegocios, ¿no? Y un agotamiento en general de los recursos potencialmente no renovables. Por otro lado, bueno, toda esta explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables, va de la mano de la construcción de infraestructura. Estamos viendo que en todo el país están impulsando una serie de proyectos ligados al desarrollo de infraestructura justamente para la circulación de las mercancías que son extraídas. En ese sentido, bueno, un sinnúmero de conflictos socioambientales están ligados ya a este desarrollo de infraestructura, carreteras, desarrollos portuarios, incluso en las mismas costas, donde comunidades de pescadores están también enfrentando estas consecuencias. Y por otro lado también estamos viendo que estas políticas extractivistas traen a su vez nuevas formas de explotación laboral, nuevas formas que están ligados al trabajo precario, al trabajo atípico, al outsourcing, que también es muy importante que identifiquemos en el sentido de las consecuencias que estas políticas están generando por parte de los trabajadores que están vinculados a estos emprendimientos. Entonces, todas estas, digamos, estos procesos vienen acompañados y son sustentados y soportados también por una, digamos, tercer tendencia, que es una tendencia hacia la privatización y la transnacionalización de los bienes sociales y naturales, de la mano de una institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones. Esto ha sido posible justamente por una serie de modificaciones en el ámbito legislativo y una serie de políticas públicas, como es por ejemplo la ley minera, que bueno, es emblemática en este sentido, de cómo se ha abierto la posibilidad para que grandes corporaciones, sobre todo ligadas a capital internacional canadiense, bueno, puedan extraer los recursos minerales en nuestro país. Hoy los mexicanos estamos en una encrucijada. Hay una alianza perversa entre los dueños del dinero, nacionales y extranjeros, y la clase política gobernante, que está en su fase de imponer su profundización de esta política capitalista, que es el despojo de los derechos fundamentales de los mexicanos: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las propias tierras, el derecho al medio ambiente, el derecho al trabajo, todos los derechos establecidos en la Constitución, que es de las mejores constituciones políticas y sociales del constituyente de 1917. Hoy la profundización de ellos es cómo quitarnos nuestros derechos ya adquiridos como mexicanos. En materia legislativa nos preocupa lo que está haciendo el Congreso de aprobar reformas como la ley laboral, que es un retroceso a los derechos de los trabajadores establecidos en el 123 y en la propia Ley Federal del Trabajo, y establecido en tratados internacionales, uno de ellos la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de Estados Americanos. La última, la reforma a la Ley de Educación, que no es ley educativa, sino es administrativa y laboral, que es privilegiar a los dueños del dinero para la privatización de la educación en nuestro país. El que tenga dinero tendrá derecho a la educación, el que no, pues que se las arregle como pueda. Y vemos con preocupación también cómo las instituciones públicas están secuestradas por gentes que no son ni buenos funcionarios y pésimos abogados. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conflicto específico del ESME. Fuimos desalojados con las Fuerzas Armadas y Militares. Hoy tenemos ya el expediente
de que los militares los vistieron de policías federales, incluso de civiles, para tomar por asalto armado y militar las instalaciones. Nunca fuimos notificados que nos iban a despedir. Mantuvimos la resistencia, todo un proceso jurídico, hasta llegar el año pasado, el día 13 de septiembre, un tribunal colegiado del circuito emite esta sentencia. Una sentencia muy clara, los 3 magistrados, por unanimidad, después de todo un proceso muy largo, resuelven y le restablecen los derechos a los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, sentencian a la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto de los trabajadores, porque somos un sindicato de 98 años que nos hemos dedicado a la generación, construcción, distribución y abasto de energía eléctrica, principalmente en la zona central del país. La actividad económica se sigue desarrollando, dice el tribunal, con la misma infraestructura que tenía Luz y Fuerza del Centro, y quien lo está haciendo es Comisión Federal de Electricidad. Ante esta sentencia, que es ejemplar, porque dice se violaron derechos fundamentales establecidos en la Constitución, y entonces le dice a la autoridad responsable, emite otro nuevo laudo, que es la Junta Federal, para que restituyan los derechos de los trabajadores. Y de manera increíble, los que están, como dice el artículo 1, dice que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, cosa que no hicieron los magistrados de la Corte. Esta es la sentencia que la traemos aquí, una sentencia donde revocan un amparo que protege a los trabajadores. Y dice la Corte que el presidente de la República no puede ser patrón sustituto de los trabajadores. Nadie demandó que fuera el presidente de la República el patrón sustituto de los trabajadores. ¿Por qué se prorrogan las relaciones laborales? Pues simplemente porque la actividad económica o la materia de trabajo persiste. Se puede transferir de una empresa a otra, de un organismo a otro, pero si la actividad económica se sigue desarrollando, pues se prorrogan las relaciones laborales. La Corte no nada más se metió en una facultad que ya no le corresponde, que son las sentencias de los tribunales del circuito, cuando ellos ya habían resuelto que no había temas de relevancia ni trascendencia y que el tribunal tenía todas las facultades para resolver. Hoy se mete, y además se mete de manera preocupante, a la legislación de la propia Ley Federal del Trabajo. Ahora resulta que el presidente de la República no tiene nada que ver con los organismos públicos descentralizados, no tiene nada que ver con Pemex, ni con CFE, ni con el Seguro Social, ni con el ISSSTE, porque esa es la otra fase. Van por los servicios públicos que quedan. Ya vimos como hace poquito acaban de modificar los estatutos del partido en el poder para ir sobre el petróleo, para ir sobre la electricidad, que eso es lo que han ambicionado las transnacionales. Van a ir por la salud, eso es muy claro. Van a ir por profundizar la privatización del campo. Por eso es el desalojo forzado de las comunidades campesinas indígenas, porque esa es la etapa que sigue. Entonces nos preocupa a nosotros que del Congreso no se aplique el tema de la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales. Por más que le queramos poner o quitar a la legislación, es muy clara. Lo único que falta es su aplicación. ¿Dónde la vamos a aplicar si hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que no? Dice subordina, dice que en teoría jurídica es un desvío de poder. Hoy la Corte, que está para el equilibrio de los dos poderes, del Ejecutivo y Legislativo, orienta su poder a los intereses de la gente del dinero, a los intereses de la gente que está gobernando en este momento. Vemos con mucha preocupación que esta parte que está establecida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, todo ese pacto que hicieron los dueños del dinero de Canadá, de Estados Unidos y México, hoy se traduzca acá en nuestro país en un pacto por México. Me parece que la izquierda tendría que convocar a un pacto porque se respete la Constitución, porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho, y no a firmar un pacto por México que es profundizar las políticas neoliberales que están impulsando desde Estados Unidos, donde prácticamente observando el discurso en Estados Unidos, cuando se firma el pacto o el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Bill Clinton decía, sí estamos de acuerdo en un acuerdo comercial, siempre y cuando se garanticen los derechos de los trabajadores, siempre y cuando haya un desarrollo sustentable en México para que no se vengan de migrantes los mexicanos, y siempre y cuando se respeten los derechos o el medio ambiente para evitar todo el problema que está viviendo. Pero eso lo hizo en campaña. ¿Ya que quedó?
Fueron los dos partidos, los republicanos y los demócratas, juntos a firmar este pacto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que es de la gente del dinero. Y en México sucedió lo mismo. Nos pintaron una bonanza con Salinas de Gortari, de que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte era la panacea, que íbamos a tener mejor desarrollo, que íbamos a entrar al primer mundo, y hoy tenemos 60 millones de pobres. Se han privatizado más de 1000 empresas que eran públicas. Hoy tenemos a los hombres más ricos del mundo, que es inmoral, haciendo su riqueza en este país con la complicidad de la clase política gobernante. Me parece que el pacto de los mexicanos tiene que ser porque se restablezca la legalidad del Estado de Derecho. Es increíble que la Corte resuelva en favor del gobierno para acabar con nuestros derechos contractuales o individuales de trabajo, pero tampoco resuelven porque dicen ahora que les hagamos el favor de ir a firmar este convenio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que nosotros, en el marco de nuestras facultades físicas y mentales, vamos a firmar un convenio de renuncia voluntaria a nuestro derecho al trabajo. Y por firmarles de manera voluntaria, nos van a dar un premio adicional, un bono que nos va a alcanzar para toda la vida, dice. Nosotros hemos tomado el acuerdo en el sindicato de no renunciar voluntariamente a un derecho que es universal. Está en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, está en nuestra propia Constitución, está en la Organización de Estados Americanos. No vamos a renunciar, sí vamos a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, vamos a exhibir al Estado mexicano a estos ministros que son pésimos funcionarios y malos abogados. Muchas gracias. Dentro de un Estado de Derecho que estamos todos luchando porque se obtenga en México, porque aún en México no hay Estado de Derecho. Yo soy el primero en admitirlo. Tenemos muchas cosas que trabajar al respecto, con una amenaza clarísima del regreso del autoritarismo priista, en donde compartimos tanto las izquierdas como el Partido de Acción Nacional una visión conjunta de combatir esa amenaza. Ahora bien, en el tema relacionado con la legislación de derechos humanos para personas extranjeras, coincido en mucho de lo que se ha mencionado, que tenemos que trabajar fuertemente en actualizar la muy recientemente aprobada legislación migratoria para que haya un Estado de derecho cabal basado en el artículo 1 constitucional y tratados internacionales en derechos humanos. No hagas a los demás lo que no quieras que se hagan contigo, basándonos en ese principio bíblico. Yo quisiera hacer mención a ello. En Estados Unidos de Norteamérica, que es donde mayor interacción tenemos en esta materia, existe una total y absoluta indefensión en las fronteras. Yo soy fronterizo, yo soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cuando uno va a cruzar la frontera, uno no tiene ningún derecho humano garantizado. Y así lo establece el famoso principio de We the People, que es nosotros el pueblo, es en exclusión de todo el mundo, y nada más se refiere al pueblo de Estados Unidos. Han sido una de las muy sesgadas interpretaciones que han hecho los estadounidenses y las autoridades de ese país respecto de su constitución. Entonces, a pesar de eso, sin embargo, quiero mencionar que por desgracia hay un Estado de Derecho mayormente fincado en los Estados Unidos en relación con las detenciones de los inmigrantes ilegales, como les llaman allá. Entonces, debemos de trabajar para verdaderamente cumplir con nuestros compromisos internacionales y con lo que manda expresamente nuestra Constitución en el artículo 1 en esa materia. Ahora bien, difícil tema para un panista los derechos económicos y sociales. Yo quiero mencionar, sin embargo, algunos principios generales de nuestros principios de doctrina. La economía no es para nadie más que para el individuo que aspire a vivir en un entorno social y político en un país que lo lleve a cumplir con sus anhelos individuales. Ese es uno de nuestros principios de doctrina. Tenemos un país, queremos un país con una economía estatizada,
como ya la sufrimos en la época de Luis Echeverría y López Portillo, o queremos un país con una economía libre, pero con enfoque social basada en la legalidad. Bueno, esta segunda aspiración es la que nosotros queremos, a la que nosotros queremos llegar, que el Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática sean principios básicos en los que nos tengamos que basar. Si le escarbamos la izquierda y el Partido Acción Nacional a estos anhelos, yo creo que llegamos a muchas coincidencias mucho más rápido de lo que queremos. Las principales conclusiones que tenemos para el día de hoy es seguir solicitando, aunque estamos en Cámara de Diputados, pero es importante seguir haciendo esta lucha en cuanto a la ratificación del protocolo facultativo de derechos económicos, sociales, culturales. También es importante decir que debemos de trabajar en contra de las deficiencias estructurales y legislativas al interior del Estado mexicano que limite el avance, el acceso a la justicia y a la reparación del daño en la materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es importante también que los programas que se aborden sean directamente trabajados desde las situaciones estructurales de la pobreza, con una perspectiva de género, etnicidad y también generacional, y sobre todo de derechos humanos. La Constitución no considera mecanismos que protejan a los pueblos indígenas de los actores estatales y no estatales que les desplazan de su territorio. Por otro lado, una de los pocos instrumentos a nivel internacional que defienden y promueven los derechos de las juventudes ha sido negada por el Estado mexicano, que es la Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, y en este caso ha habido una lucha porque se reconozca, porque en ella se destacan el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al empleo de las y los jóvenes, el derecho a la educación y también el derecho a la objeción de conciencia ante el servicio militar, que aunque en la Constitución mexicana está declarado, pueden emitirse reservas, pero esencialmente en otros países se ha trabajado porque este derecho sea una realidad en sus espacios. En este sentido, solo me restaría decir que también es importante recordar que aunque existe un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas en México, lo cierto es que la criminalización de la protesta social se sigue promoviendo y se sigue ejecutando. No tenemos un sistema de justicia restaurativo, un sistema de justicia que vaya hacia las poblaciones y que lo que se busque sea una seguridad ciudadana. Tenemos un sistema de justicia que militariza, que condena la pobreza y la protesta social, la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ello mismo, lo que combinamos es que también se reconozca que los movimientos sociales tienen toda la legitimidad para seguir exigiendo derechos y que más que criminalizarles, se debe de invitar a la participación social, que es un derecho de todas las personas. No es cómo es posible que no se ha comprendido la reforma, sino más bien cómo no nos hemos apropiado de esta reforma constitucional de derechos humanos. La pregunta es cuál es la ganancia en no entenderla y en qué contexto se puede permitir no entenderla. Los actores políticos no han entendido que tienen que empujar a la ciudadanía incluso contra sí mismos para un Estado democrático de derechos humanos, lo que equivale a concientizar a la ciudadanía. Pido a todos que subamos el costo de no hacer las cosas bien, a quienes son los responsables de vigilar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Por último, hacemos un llamado para que todas las personas, desde nuestros espacios, alcemos la voz y no permitamos que se reforme el artículo 1 de la Constitución. El compromiso de los legisladores progresistas, del cual siento hacerme eco con mis compañeros, es defender a capa y espada la reforma que dio este contenido al artículo 1 constitucional y evitar que haya un retroceso en el país en materia de derechos humanos. Además, también estamos reivindicando una agenda más amplia, de la cual ya hay varias
iniciativas que se han presentado, una que tiene que ver con la eliminación del arraigo, que es una reforma también de carácter constitucional. Estamos planteando también la tipificación del delito de tortura en el Código Penal Federal, para que no solamente esté en una ley específica, sino en el Código Penal. Estamos planteando ampliar la definición del delito de desaparición forzada para ajustarla a los estándares internacionales. Es una reforma también al Código Penal Federal. Estamos planteando también, la diputada Loretta lo propuso en la Constitución, algunos lo propusimos en el Código de Justicia Militar, para que se reforme el artículo 57 del Código y se termine con el fuero militar cuando haya violaciones en materia de derechos humanos cometidas por elementos del ejército. También estamos proponiendo una reforma al Código Penal en cuanto a la trata de personas. Es decir, la idea es profundizar en el tema de los derechos humanos. El titular del Ejecutivo en la Estrategia Nacional de Seguridad planteó el tema de los derechos humanos, y todo el mundo, desde el oficialismo, se envuelve en la bandera de los derechos humanos, pero ahí está la reforma planteada por el presidente de la Cámara y por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para el tema del artículo primero constitucional. Entonces, el compromiso que sale de este foro es defender el artículo primero constitucional en sus términos actuales, que no haya retroceso en materia de derechos humanos en el país, exhibir a los legisladores que estén con esta intentona, empezando por el presidente de la Cámara de Diputados, al cual le vamos a pedir que se pronuncie, porque nomás dejó el dardo envenenado ahí, que todavía sigue vivo ahí en las comisiones, para que retire la iniciativa o la Comisión de Puntos Constitucionales la dictamina en sentido negativo. El artículo primero constitucional nos permite ver al otro sus derechos fundamentales y que no se vea finalmente las sentencias que dictan y la forma, no solamente las sentencias, la forma de actuar de todas las autoridades del país como instrumentos, como medios, sino como el sujeto principal de este país. Y estoy diciendo, hablando, no nada más de los ciudadanos mexicanos, sino de toda persona, sean extranjeros, migrantes, indocumentados, mexicanos, mujeres, niños, niñas, absolutamente ancianos, todas las personas son a las que hay que ver directamente y hacerles respetar sus derechos fundamentales. Las conclusiones, entonces, las que se han vertido aquí, es que incluso la reforma a la Constitución que se llevó a cabo durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, que bajo el envoltorio de protección de los derechos humanos, todo ese sistema penal acusatorio, habría que modificar varias disposiciones de la Constitución. Para empezar, lo del arraigo. En segundo, que la detención debe obedecer precisamente en completo respeto a la presunción de inocencia. Tercero, que debe de cambiarse el rol de las policías y de los ministerios públicos por más institutos de investigación, por una policía de investigación y un organismo de peritaje también independiente, autónomo y también de investigación, por promulgar y por enfatizar, de alguna manera está en la Constitución, pero no ha sido suficiente, el actuar del Ministerio Público como un órgano independiente y autónomo, y también con una mayor capacitación para la persecución de los delitos, más en una actitud de investigación que de persecución. El respeto a los derechos de los migrantes, cualquier migrante documentado o indocumentado, y también finalmente pues el respeto a los derechos humanos de todas las personas, para lo cual es indispensable que se mantenga como está el artículo primero constitucional. Por México fue uno de los pocos hechos esperanzadores y positivos en los últimos 6 años. 6 años que estuvieron marcados por una sistemática y dolorosa violación de derechos humanos de cada uno de los sectores poblacionales de este país.
Hoy, los mensajes políticos que los otros partidos nos mandan es muy claro. No hay una verdadera intención de defender los derechos humanos del país. Lo que hay es un esfuerzo por echar atrás lo ganado en el terreno. Por ello necesitamos un bloque progresista unido que avance en unísono en la defensa, promoción y garantía de los derechos humanos. Es así como exhorto, por las consideraciones expuestas y fundadas en este foro y en nuestra calidad de integrantes de los grupos parlamentarios de la izquierda en México, a apropiarnos del nuevo marco constitucional que tenemos, a potencializar su aplicación más favorable y a cumplir con nuestro trabajo los compromisos interamericanos y del marco de Naciones Unidas que hemos suscrito. Avancemos no solo en la implementación de la reforma de 2011, sino en todos los pendientes legislativos que otorgarían un verdadero marco de protección de los derechos humanos, todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Si podemos ponernos de pie para hacer la clausura. Siendo las 14:42, damos por clausurado el foro La Reforma Constitucional en Derechos Humanos, Avances y Pendientes Legislativos. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos.